clasificación según cómo se clasifican los digitálicos. Esta planta es la que tiene un mayor efecto inotrópico positivo y también un efecto inotrópico, cromotrópico negativo, ¿ya? Entonces, hablando propiamente de la Digitalia lanata, es una planta propia. ¿De dónde? De Europa Oriental, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la introducción. Para yo hablar de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, debo recordar la fisiopatología y también debo recordar los criterios de Frankfurt, ¿sí? Para poder entender el uso de este grupo de fármacos en esta patología. Si vamos a hablar de la digoxina, netamente estamos hablando de la insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? ¿Del derecho o del izquierdo? Izquierdo. Netamente del izquierdo, ¿ya? No estamos hablando de la sobrecarga como tal. Estamos hablando de la fracción de eyección ventricular izquierda. Ustedes tienen que saber que toda persona tiene una fracción de eyección ventricular normal. Todo lo normal es lo que tenemos que saber, ¿sí? Si yo sé que la FEBI de un paciente está normal, ¿cuándo digo que está normal? Cuando va de un rango, ahí ustedes tienen un parámetro de un 60 a un 75% normal, ¿ya? Ya, no toquen el campo. Entonces, de 60 a 75% es normal la fracción de eyección ventricular izquierda. Si estoy hablando que mi FEBI es menor, estoy empezando a hablar que hay problemas en la eyección, problemas en la postcarga. Y obviamente si hay problemas en la postcarga, hay problemas en la precarga, ¿verdad? Entonces, recordando esto, yo veo que la insuficiencia cardíaca en mi paciente puede alterarse cuando disminuye menor a un 50% la FEBI. Y cuando mi paciente tiene o está perdiendo mucha fuerza para provocar la postcarga, la contracción, la sístole, estoy hablando prácticamente que mi paciente no tiene una fuerza como tal para hacer la eyección de la sangre al resto del cuerpo. Entonces estamos hablando de una FEBI menor a 30%, ¿ya? No estoy hablando de nada de conducción, no, estoy hablando netamente de la fuerza, de la fracción que llega a todo el resto de, en este caso de sangre, tejidos, llega a eyectarse, a impulsarse, ¿sí? Por eso estoy hablando de la fuerza, ¿ya? De la fracción de eyección ventricular, de la FEBI, ¿ya? Si yo sé esto, entiendo entonces que mi paciente, si tiene una fuerza de eyección ventricular menor a 50, por fisiopatología sé que mi paciente va a empezar a sobrecargarse en líquidos, ¿verdad? Entonces va a empezar a tener disnea, astenia, irritación yugular, edema, anasarca, ¿no? Y el resto de todo lo que ustedes ya han visto en la fisiopatología de la ICC. Entonces, el objetivo de este grupo de fármacos, así como hemos visto en las anteriores clases, todo grupo tiene objetivos. En este caso, nuestro objetivo es disminuir los síntomas de nuestro paciente, incrementar la capacidad funcional cardíaca que yo quiero mejorar en mi paciente, ¿ya? ¿Qué más? Inhibir los mecanismos compensadores neurohormonales. Ustedes saben ya por fisiopatología y han llevado, y estoy segura que sí, ya han llevado la parte de cardiovascular, porque ya han llevado, ¿verdad? Ya. Sí, ya han llevado, no sé. ¿No? Ya, pero ya saben del sistema renina-angiotensina. Ustedes han visto fisiología, por algo están aquí. Han visto desde histología, fisiología. Entonces, yo nada más tengo que entender esto. Este grupo de fármacos se puede usar asociado a IECAS, a ARA2. También puedo llegar a usar con cierto tipo de fármacos, como los agonistas beta 1, ¿ya? Entonces, vamos adelante. Corregir las alteraciones hemodinámicas que puedo llegar a ver en mi paciente, sea hipotensión o hipertensión, taquicardia o bradicardia, ¿ya? Vamos, reducir la mortalidad o prevenir y retrasar el deterioro de la función cardíaca. Claro, es evidente.
Cuando un corazón se torna insuficiente, o bien empieza a engrosar el músculo cardíaco, ¿no? El ventrículo izquierdo, o bien empieza a crecer. Y ahí hablamos de cardiomegalia. Entonces, cuando un corazón se torna insuficiente, la persona comienza a sobrecargarse. ¿Qué va a pasar? Se va a morir a la larga, ¿no? Con una muerte agónica. Entonces, mis objetivos son reducir, prevenir y retrasar el deterioro de la función cardíaca con este grupo de fármacos. ¿Entendido? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro objetivo? Prolongar obviamente la supervivencia de mi paciente. Por muy cardiópata que sea chagásico, sea hipertenso, cualquier patología que vaya a provocar el daño cardíaco, sea por fibrosis de alguna de las válvulas y demás, mi objetivo es tratar de darle una calidad de vida lo más que se pueda a mi paciente. Y entonces para eso uso este grupo de fármacos. Dentro de los fármacos que tienen que ver con la propiedad del inotropismo del corazón, se tiene netamente a la digoxina, ¿ya? La digoxina. Entonces vamos a ver cómo se van a clasificar este grupo de fármacos. Pero antes tengo que saber utilizar otro tipo de fármacos, ¿sí? Que los vamos a ir utilizando más adelante. En este caso puedo usar la digoxina en combinación, también el anterior grupo de antiarrítmicos puedo llegar a usar en combinación con IECAS y ARAS-2 también. Y otro grupo de fármacos, como vamos a ver, ¿con qué grupo de fármacos yo puedo asociar estos fármacos? Aquellos que van a incrementar la contractilidad cardíaca, que estamos hablando netamente como inotrópicos positivos cuando hablo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero no solamente esos fármacos. ¿Qué fármacos puedo llegar a usar? Fármacos que mejoran el estado hemodinámico de mi paciente, como cuál, diuréticos, vasodilatadores venosos y arteriales. ¿Ya? ¿Como cuál? Furosemida. Puedo usar diuréticos de asa como la furosemida. Puedo usar diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. Puedo usar aquellos fármacos que de alguna manera me ayudan a eliminar líquido, pero tampoco me dejan perder electrolitos, como la hidroclorotiazida también, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, puedo usar digoxina y también diuréticos, dependiendo del estado general de mi paciente. Vamos. Inhibidores en este caso humorales, aquellos que son adrenérgicos, pero beta-adrenérgicos. Y por esa razón hacía énfasis en uno, que es la dobutamina, porque la volvemos a ver en este grupo, ¿sí? Entonces, vamos. Beta-adrenérgicos, sí, a los agonistas IECAS y ARA-2. Aquellos fármacos que van a reducir la frecuencia cardíaca como tal. La digoxina tiene dos mecanismos de acción. El más importante es inhibir a la bomba de sodio-potasio ATPase. Esa es su función, inhibir esa enzima, ¿sí? Inhibir esa enzima. ¿Qué más? Fármacos vasopresores. En este caso ya hemos hablado. Adrenalina y noradrenalina que yo voy a llegar a usar. ¿En qué casos? En casos de descompensación aguda de mi paciente. Entonces, este grupo de fármacos puedo llegar a combinarlos o asociarlos. Y viendo la parte clínica de mi paciente, debo entender que se clasifican en tres grandes grupos. Como ejemplo principal vamos a tener aquel que es propiamente llamado digital, ¿ya? La digoxina. ¿Qué va a hacer? Incrementa en este caso, habíamos dicho que va a inhibir, perdón, la bomba de sodio-potasio ATPase. Inhibe a esa enzima, ¿verdad? Otro grupo de fármacos, este es el principal digital, ¿ya? La digoxina. Otra clasificación según el mecanismo de acción. Podemos ver aquellos que van a incrementar los niveles de AMP cíclico. Estamos hablando también de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Como ejemplo principal tenemos a la miorinona. Simpático-miméticos tenemos a la dobutamina y la dopamina, que ya hemos mencionado, ¿verdad? Este capítulo es netamente mayor a hacer énfasis a la digoxina, ¿ya? Vamos adelante. Aquellos que van a aumentar la sensibilidad también de las proteínas contráctiles al calcio. Estamos hablando de leucimeda, ¿ya? Entonces, viendo esta imagen, yo puedo entender los mecanismos de acción de los distintos fármacos. Vamos a volver a repetir. Entonces, ¿dónde llega a actuar la digoxina? Bomba sodio-potasio. Ya, espero no se olviden en su examen de hito ni en el personal, ¿ya? Vamos,
Mecanismo de acción, en este caso, de la midodinona. Aumenta la repetición. Inhibe la fosfodiesterasa. Vamos, muy bien. ¿Qué más? Los agonistas beta 1 adrenérgicos. Representante principal, dobutamina y dopamina. Pero hablamos más de la dobutamina. Y el último, ¿cuál es el mecanismo de acción del levocimantán? Son sensibilizadores. Entonces, vamos a hacer énfasis en lo que nos concierne, porque ustedes y yo como médicos de base, sí o sí tenemos que conocer bien a la digoxina. Todo paciente que llegue al servicio de emergencia por intoxicación digitálica, tienes que saber reconocer. Saber que la digoxina, ¿en qué dosis tiene? ¿En qué forma de presentación? Bien de vía intravenosa, pero más que todo también en vía oral, comprimidos. ¿De cuánto? 0,25, 0,50 y 0,75 miligramos. No estamos hablando ni de un miligramo. 0,50 miligramos. ¿Ya? 0,5, 0,7 y 0,2. Entonces, vamos a entender 0,25. Entonces, vamos a entender que la digoxina es un digitálico. ¿Por qué se llama digitálico? Precisamente por el mecanismo que tiene, de que aumenta el flujo, ¿no? Y disminuye la acción a nivel del nodo sinoauriculoventricular. Entonces, entendiendo esto, yo digo, aumenta la contractilidad del miocardio y reduce la frecuencia cardíaca, porque va a llegar a actuar a dos niveles. No solamente a nivel del miocardiocito, sino también a nivel de las células. Entonces, toda patología que tenga que ver con fibrilación auricular, este fármaco sí tiene que ser usado. Pero actualmente, habíamos mencionado en la anterior clase, que el fármaco que se lleva a la flor para el manejo de estas patologías es la amiodarona. Luego de ese viene la digoxina. ¿Por qué? Por los múltiples efectos secundarios y adversos que estos tienen. ¿Ya? ¿Qué más? En el nódulo auriculoventricular habíamos mencionado, aumenta, incrementa, prolonga el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción. En este caso va a facilitar la aparición de bloqueos de la conducción a este nivel. Claro, porque si estoy inhibiendo el nódulo sinoauricular, entonces, por lógica, si estoy diciendo que va a inhibir, puedo llegar a crear cierto tipo de bloqueos. Por tanto, está totalmente contraindicado en los bloqueos de primer y segundo grado. No se usa digoxina, ¿ya? Precisamente por este mecanismo de acción exacerbado que tiene. ¿Está bien? Es el mecanismo de acción. Continuamos. Entonces, ¿qué yo voy a ver en el electrocardiograma? Obviamente, la prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma. ¿Okay? ¿Qué más? Acorta el periodo refractario de la aurícula, pero también del ventrículo y de las fibras del Purkinje. Por lo tanto, se va a nivelar tanto el sistema de conducción como el sistema de contracción, ¿no? Producen una depresión temprana de la excitabilidad y de la velocidad de conducción en la aurícula. Produce una depresión más tardía de la excitabilidad y la velocidad de conducción en el ventrículo. Además, aumenta el automatismo de los marcapasos en los diferentes nodos y por último facilita la aparición de la actividad desencadenada. En este caso hablamos de aquellos postpotenciales tardíos que se llegan a evidenciar en esta patología. Ya, ¿quién está con su celular? Se va a ir afuera. ¿Te vas, Adrián? ¿Quién era? ¿Te vas? Ya, nada más. Entonces, vamos, hablando de las indicaciones netamente en la insuficiencia cardíaca, en este caso también podemos hablar provocadas por la fibrilación auricular. ¿Ya? ¿Qué más? Estenosis mitral, insuficiencia cardíaca, en este caso que tenga que ver más que todo con el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes tengo que tener cuidado para usar la digoxina? ¿Qué han leído? Ya. Pacientes con enfermedad renal y pacientes con
hipotiroidismo. A ver, en hipotiroidismo. Entonces, vamos adelante. Tengo que tener énfasis, cuidado. En pacientes renales, mucho cuidado. En pacientes con hipotiroidismo. Sabiendo y conociendo la fisiopatología del hipotiroidismo, entiendo que en el paciente hipotiroideo, la frecuencia cardíaca, ¿cómo va a estar? ¿Cómo está? Radical. Disminuida. Si yo voy a actuar con este fármaco, con la digoxina, y sabiendo el mecanismo de acción, que tiene un mecanismo frente al nodo y frente a la parte contráctil, voy a llegar a provocar un bloqueo, ¿no? Un bloqueo. Entonces, mucho cuidado y ojo con pacientes con hipotiroidismo y pacientes con daño renal. Ahora, totalmente contraindicado en las siguientes patologías, ¿ya? Contraindicado en la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Totalmente contraindicado en pacientes con insuficiencia coronaria, ¿ya? ¿Qué más? En cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y en pericarditis periférica. Está totalmente contraindicado. ¿En qué casos nada más voy a tener que usar? En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Izquierda. Estoy hablando de congestiva, es izquierda, ¿verdad? Entonces, y también en FA, ¿ves? Fibrilación auricular. Ahora, ¿qué más tengo que tener cuidado? A mi paciente sí o sí tengo que pedirle electrolitos. Como decía bien Alex, tengo que tener cuidado de provocar cierto tipo de alteraciones. Y es que con la digoxina lo más frecuente que se va a evidenciar es la presencia de náuseas, vómitos a nivel gastrointestinal, ¿no? Se va a exacerbar toda la parte parasimpática. Pero si nosotros entendemos, nuestro paciente, si ya sabe, tiene que comer igual, tiene que estar haciendo su vida normal, hay que advertir. No sabe qué, señor, usted va a empezar a tomar un medicamento, probablemente ya no tenga ganas de comer, probablemente tenga ganas de vomitar. Necesito hacer un control de electrolitos. ¿Qué electrolitos? Sodio, potasio, calcio y ¿qué más? Magnesio, por la digoxina, ¿no? Porque va a exacerbar toda esta alteración de electrolitos. Entonces, yo entiendo que la digoxina puede provocar náuseas, vómitos, hiporesia, que no quiera comer, puede provocar diarrea. Si provoca diarrea, ya estoy perdiendo electrolitos, ya estoy perdiendo líquido, ya estoy provocando una alteración, una deshidratación, ¿no? Entonces, por tanto, voy mentalizando y pensando que voy a perder sodio, voy a perder potasio, voy a perder magnesio, puede elevarse el calcio. Entonces, incluso las personas pueden llegar a tener mareos. Se dice que en la literatura que ven, ¿no? Un halo medio amarillo, medio verde, mareos y alteraciones evidentes en el electrocardiograma como la prolongación. ¿De qué? De Entonces vamos a ver la intoxicación y esto vamos a hacer énfasis, ¿ya? Dentro de la intoxicación por digitálicos hablamos de la digoxina. Estas alteraciones van a ser evidentes a nivel gastrointestinal como primer lugar, pero también van a tener lugar como efectos neurohormonales. ¿Por qué? Porque va a disminuir, ¿qué cosa? La noradrenalina plasmática, la actividad del sistema nervioso periférico, la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero va a aumentar el tono vagal, por lo que acabamos de mencionar. Como va a aumentar el tono vagal, va a provocar mayor vómito, mayor náusea, mayor diarrea. Entonces, alteración de efecto neurohormonal. ¿Qué más? Efectos hemodinámicos. Por tanto, puede llegar a aumentar, en este caso, el gasto cardíaco, la fracción en este caso, de eyección del ventriculo izquierdo, tolerancia al esfuerzo y la natriuresis. ¿Qué más? Disminuye la activación neurohormonal. Si bien hace cosas buenas, también hace cosas malas, provoca, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por digoxina? Ahí están todos los párrafos, ¿no?
del tratamiento de la intoxicación, si no tienen nada a mano, por lo menos carbón activado. Si tienen a mano, por lo menos atropina, ¿ya? Todos los fármacos que ya hemos ido viendo y vamos a ver. Fenitoína también puedo llegar a usar para la intoxicación en caso de que mi paciente llegue incluso a convulsionar. Lidocaína, la descontaminación, en este caso gastrointestinal, el lavado gástrico, si es que ha tomado por muy poco tiempo mucha dosis, en este caso aguda tendría que ser la intoxicación. Entonces tengo que hacer un lavado gástrico y también darle carbón activado si no tengo la tormenta. ¿Ya? ¿Qué más? En este caso, aparte del lavado gástrico, siempre debo de hacer la reposición de los electrolitos y líquidos. Sí o sí tengo que reponer. No puedo dejarle a mi paciente ahí hidratado. Yo le he dado cortina y olvidarme de los electrolitos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, qué alteraciones electrolíticas puede presentar mi paciente? ¿Hiper o hipo? Hipocalemia, ¿ya? O hipopotasemia, ¿ya? Hipocalemia. ¿Qué más? Puede provocar hiponatremia. ¿Qué más? Hipomagnesemia. ¿Y qué más? ¿Qué puede aumentar o bajar con el calcio? ¿Aumento o bajo el calcio? Hipercalcemia, por el mecanismo de acción, ¿no? Si yo entiendo el mecanismo de acción, entiendo que se está acumulando mucho calcio y puedo llegar a provocar cierto tipo de alteraciones también. Entonces, yo puedo colocar en su examen uno de los siguientes, no corresponde a las alteraciones electrolíticas de la digoxina como efecto adverso. ¿Ve? Estamos diciendo que puede provocar hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hipercalcemia. Calcemia. ¿Ve? Hipercalcemia. Ok, bien fácil. Vamos adelante. Otro grupo de fármacos son los inhibidores. En este caso hablamos de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. ¿Cuál? La mirrinol. En este caso vemos primeramente los signos de insuficiencia cardíaca aguda, si tiene signos o no de hipoperfusión. Es mucho mejor que los, ahí dice bien claro, mucho mejor asociado con beta-bloqueador. La lista en este caso de espera para el trasplante sí se lo utiliza, pero al momento en nuestro medio no lo tenemos, ¿ya? No usamos, no tenemos la mirrinol en nuestro medio, ¿ya? Pero sí tenemos que conocerlo, ¿ya? Otro fármaco que hablábamos bastante, en este caso hablamos de la dobutamina y la dopamina. Pero más que todo dobutamina, y decíamos el mecanismo de acción, es un beta-1 selectivo. Por tanto, yo puedo también asociar dobutamina con digoxina, pero no en un paciente que esté caminando, en un paciente internado, ¿ya? Puedo yo ayudar con eso, con el mecanismo de acción, sabiendo que mi paciente o es hipertenso o es hipotenso, tengo que saber si tiene radical o no tiene radical, qué tipo de alteración cardiológica tiene, ¿sí? Vamos, la dobutamina no presenta efecto vasodilatador renal. En este caso, ¿en qué caso puede usar la dobutamina? En insuficiencias cardíacas refractarias, aquellas que ya no funcionan, ya no tiene un efecto la miodarona, ya no da efecto, el corazón ya está cansado, no da, por el mecanismo de eso, está descompensado, no funciona, es refractario, un paciente que no está manejando bien líquidos, no tiene buena diuresis, o sea, tiene mucha retención de líquidos, no está presentando diuresis, sus receptores están acabando, o sea, es un paciente que está en terapia intensiva, ¿ya? Dobutamina uso en casos de pacientes con ICC refractario. Estos pacientes casi siempre están en terapia intensiva, ¿ya? Si hablamos de refractariedad y uso de dobutamina, obviamente estoy hablando de un paciente con catéter, ya con bomba de infusión continua, ya manejo ya la dobutamina asociado a noradrenalina, asociado a la digoxina o asociado a la miodarona y más diuréticos. ¿Me entienden? Eso es un manejo complejo, ¿ya? ¿En qué casos? ICC refractario. Ojalá y no se olvide. Dopamina, en este caso, es mejor en cuadros de oliguria, porque decíamos que también tiene, en este caso la dopamina, actúa en qué tipo de receptores? De dopamina, muchachos.
no es dobutamina. Ve bien rápido ese ritmo. Dobutaminas son beta 1 selectivo. Dobutamina es selectivo beta 1. La dopamina de ¿no? Dopaminérgicos que están presentes en riñón. Por eso te dicen, casos que tú veas paciente con patología también nefrológica, voy a usar dopamina. ¿Ya? Contraindicaciones, en este caso taquiarritmias, como las que hemos hablado en el primer caso. En las taquiarritmias, donde estaba contraindicada la digoxina, hemos dicho la digoxina está contraindicada, ¿en qué casos? Con insuficiencia renal. No, contraindicada. Pero ¿qué más? ¿En qué tipo de patología cardíaca está contraindicada? En taquicardia ventricular. En esa no puedo usar. ¿En qué más? Cardiopatía coronaria. En esas no puedo usar. Lo mismo esto, ¿ya? Si vamos a hablar taquiarritmias, ojo, contraindicaciones, taquiarritmias, más que todo ventriculares, estenosis. Estamos hablando de estenosis, muchachos, estamos hablando del fallo en las válvulas, ¿no? Entonces, estenosis subaórtica, en el caso también de la hipertrofia del músculo cardíaco, estenosis aórtica grave y la hipotensión, pero esa hipotensión tendría que ser refractaria, ¿ya? Moduladores, otro grupo de fármacos. Estamos hablando de los moduladores de la sensibilidad miocárdica al corazón. Un fármaco, el levosimendan. Ahora, vamos a ver que es un derivado de la piridosonil, que provoca la vasodilatación arteriolar y pulmonar. Este fármaco netamente de administración endovenosa, debo yo comentarles que tampoco lo tenemos en el medio. Entonces nosotros nos batallamos y batallamos las ICCs. Amiodarona, digoxina, dobutamina, dopamina, todas las catecolaminas que ya hemos avanzado. Con todas esas batallamos frente a la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Además, asociado a esto, todos los fármacos que tienen que ver con la hipertensión arterial y los diuréticos también. Toda esta familia de fármacos llega a controlar la insuficiencia cardíaca. No es como que, yo voy a usar levosimendan y ya, listo. No. Sí o sí, el manejo de la insuficiencia cardíaca es con varios grupos de fármacos, entendiendo yo el mecanismo de acción de estos y cómo está mi paciente. Por ejemplo, puedo yo poner en su examen un caso clínico donde yo esté ya colocando que su paciente tiene hipocalemia. Entonces yo no puedo dar, por ejemplo, un diurético que me haga perder potasio y sodio, ¿verdad? Tengo que usar otro tipo de diuréticos. Entonces así se van, está mal decirlo, pero así se van armando, ya no es como jugar, se están armando el tratamiento de su paciente, ¿ya? Entonces vamos. ¿En qué casos yo voy a usar? Insuficiencia cardíaca congestiva, en este caso en la enfermedad coronaria grave, ya en la isquemia coronaria también, ¿ya? Inotrópicos en desarrollo, aquellos que están todavía en desarrollo, vamos a ver el nitroxilo, la azanona, que incrementa la salida del calcio, en este caso modificando las proteínas contráctiles, ¿no? ¿Qué fármaco más? La aperina, el omecamtiv y el mecarbil, ¿no? Todas estas pues actualmente siguen en estudios y aún no han mostrado evidencia superior a la amiodarona, que lamentablemente sí tiene efectos secundarios, pero se ha visto que es el que mejor puede llegar a controlar estos cuadros de insuficiencia cardíaca. Y ya para recordarles, estos eran los criterios de Framingham antes, hace años, ¿no? Actualmente, los criterios de Framingham van de la siguiente manera. Entonces, yo sé que ya han visto o van a ver. Vamos a hablar de los criterios de Framingham. Muy resfriados. Ok. ¿Qué puede llegar a presentar la persona con insuficiencia cardíaca? Disnea paroxística nocturna. ¿Qué más? Edema agudo del pulmón. ¿Qué más? El tercer ruido, ya, la pérdida de peso de más de 4.5 kilos tras haber iniciado el tratamiento. ¿Qué más? El reflujo hepatoyugular.
el índice cardíaco, ¿no? ¿Cómo se saca eso? Sí, se saca. Exacto. Entonces, yo tengo la evidencia de que mi paciente tiene una placa de rayos X, he sacado el índice cardíaco, el cardiotorácico, como quieras llamarlo, está muy ensanchado, entonces digo, mi paciente sí tiene una cardiomegalia. Entonces, cardiomegalia es un criterio, ¿no? Por radiografía. ¿Qué más? Ingurgitación yugular y el aumento de la presión venosa. Esos son los criterios mayores. Vamos con los menores. Taquicardia más de 120 latidos por minuto. Entendiendo yo que lo normal es hasta cuánto? 100 latidos. Hasta 100. Fisiológicamente, un paciente que sea deportista, ¿hasta cuánto puede llegar a tener? Porque los deportistas tienden a ser más bradicardias que taquicardias, no hacen taquicardias. Disminuye sus latidos. Nada, tarea para ustedes. ¿Qué más? Tos nocturna, ¿ya? Derrame pleural. En este caso, ¿cómo es la clínica de un paciente con derrame pleural? Adisnea, Aparte de la disnea, hipoxia, hipoxemia. dolor en punta de costado, poquito, muy bien. Dolor en punta de costado. Puede ser bilateral o a predominio de, ¿ya? ¿Qué más? La disnea de esfuerzo, ¿no? No puede recostarse. Hay pacientes que llegan a usar 3, 4 almohadas para poder conciliar eso, ¿ya? Cuando roten, bueno, no sé si rotarán cardiología o neumología en algún lugar, tórax, por ejemplo, ahí se ven los cardiópatas grave. Acumulación de líquido en miembros inferiores, edema, ¿no? O anasar. Y hepatomegalia. Ahora, ¿cómo yo digo que mi paciente está con insuficiencia cardíaca? Ahí te dice bien claro. 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores me dan el diagnóstico altamente de insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo veo esto en mi paciente, sé que mi paciente está edematizado, veo la ingurgitación yugular, ya le he hecho la placa, el índice cardiotorácico, veo que corresponde, entonces estoy diciendo que tiene una insuficiencia cardíaca, pero no sé a qué es. O sea, ¿por qué es la insuficiencia cardíaca? Tiene que ser o por ¿qué? ¿Por qué cosas se daña el corazón? ¿Qué infección que ya han visto puede llegar a ¿qué otra enfermedad? La hipertensión arterial. ¿Qué otra enfermedad? Embolias pulmonares. ¿Embolia? Trombos. Coartación. Coartación de la aorta. La estenosis. ¿Qué cuadros más me pueden llegar a provocar? Está bien la estenosis. Una cirrosis. Puede llegar a provocar varias, desde infecciones, puede llegar incluso la anemia, puede llegar a provocar cardiomegalia. Estamos hablando del core anémico, ¿ya? Un pulmón que está fibrosado también puede impulsar la forma de, ¿no? La cardiomegalia. Pues si ustedes ven, todo te puede llevar a cardiomegalia. Entonces tengo que pensar, analizar que mi paciente está con insuficiencia cardíaca, pero tengo que investigar el por qué, ¿no ves? Aparte de compensar. A la larga, ¿no? A la larga. ¿Eso es un corazón sano? No. ¿Ya? Entonces, vamos muchachos. Esto sí o sí tienen que saber hoy, ¿ya? Hoy, porque su examen es de eso. Sí, ahorita van a salir y vean eso. Ya, vamos adelante. Entonces, vamos a repasar otra vez. ¿Ya? Criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores de Framingham? Paroxística nocturna. ¿Qué más? Edema agudo del pulmón. ¿Qué más? ¿Qué más? Pérdida de peso. Ya, pérdida de peso. Reflujo hepatocelular. Receptores. Todo lo que es pulmón, acuérdense, ¿sí? Todo lo que es pulmón y corazón. Entonces digo, disnea paroxística nocturna, el edema agudo del pulmón, el tercer ruido, la duplicación yugular, la pérdida de peso de más de 4.5 kilos después
crepitantes, ingurgitación y el aumento de la presión venosa. Y como criterios menores, todo lo que esté después de glicemia, si te das cuenta es desprecia desprecia TDAH, ¿ves? TDAH. Entonces, vamos, taquicardia, más de 120 latidos por minuto. Tos nocturna. ¿Qué más? Derrame pleural. ¿Qué más? Disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. Edema. ¿Qué más? Hepatomegalia y hipertensión, en este caso, anasal. ¿Ya? Ok, vamos a